buen día. En nuestro primer tema vamos a ver lo que es la historia. La historia, como bien saben, es una ciencia que trata de explicar el presente buscando esas respuestas en el pasado. Si la ciencia histórica lo que trata de ver es qué pasó conforme se va buscando algunas preguntas, entonces lo que hace el historiador es escarbar en el pasado para responder esas cuestiones. Para nosotros la historia es una ciencia porque tiene un método para indagar ese pasado. El hombre es parte fundamental de esa explicación histórica. Para la historia no existe una verdad absoluta. Lo que hace entonces el historiador es tratar de consolidar las versiones que tienen sobre muchos aspectos. Al respecto tenemos un historiador griego que se llama Heródoto, que tiene un texto muy interesante que se llama Los 9 libros de la historia. En él lo que hace Heródoto es narrar, preguntarse y prácticamente lo que él, cuando se menciona el porqué de su obra, lo que trata de explicar es que su obra consiste en dejar huella de los hechos pasados, es decir, lo que está narrando Heródoto en los 9 libros de la historia son los sucesos de los hombres, en este caso sería de una guerra entre los persas y el mundo de los medos, que también se ve involucrado el mundo griego. Tenemos a Heródoto, que es el padre de la historia, porque es de los primeros que se conoce que hizo un texto con esa finalidad de permanecer, ya sea con la palabra escrita, ya algo de tradición oral, de un suceso capital para aquel entonces, que fue este enfrentamiento militar entre el mundo oriental con el mundo griego. Como bien sabemos, quien sale avante de esta confrontación es el mundo griego, y a raíz de ahí se comienzan a escribir los textos para que perdure la noticia, para que perdure los hechos históricos, y por lo tanto esta narración sobre ese acontecimiento capital persista. Como segunda actividad de este video, lo que van a tener que hacer en su cuaderno es hacer una línea del tiempo de cuando el hombre aparece, que es la prehistoria, y se divide la prehistoria de la historia cuando el hombre comienza a escribir. Entonces ahí tenemos ya la historia. El hombre, desde que escribe, ya es un ente histórico. Entonces desde ahí, desde que comienza la historia, tienen que hacer ustedes las edades de la historia. Van a buscar lo que fue la edad antigua, van a buscar lo que fue la edad media, van a tener que encontrar lo que fue la edad moderna y la contemporánea. De esas 4 edades tienen que sacar 10 hechos históricos. En los hechos históricos van a tener que poner en la línea del tiempo, la tienen que hacer transversal, horizontal, como ustedes la quieran hacer, o vertical, pero van a poner la fecha y explicar como si fuera un tuit el hecho histórico que ustedes están tratando de explicar. 10 hechos históricos por edad, es decir, 10 de la antigua, 10 de la edad media, 10 de la edad moderna, 10 de la contemporánea. O sea, son 40 hechos históricos. Por ejemplo, un hecho capital. 1453. Los turcos otomanos toman Constantinopla. Es un hecho bisagra porque para algunos esa fecha fue fundamental porque ahí comienza la edad moderna. Otro hecho histórico, por ejemplo, ¿no? 14 de julio de 1789. En Francia se hace la toma de la Bastilla, que es también esta Bastilla, que es una cárcel, que es el símbolo de la opresión de los reyes franceses, va a dar motivo a que sea también un hecho bisagra, es decir, hay un antes y un después, es un hecho capital. Como una primera actividad, lo que ustedes tienen que hacer es buscar la definición de mito, por una parte. Después tienen que buscar la definición de leyenda, qué consiste la leyenda, qué consiste el mito, para finalmente van a tener que buscar
3 definiciones de historia. Las pueden googlear, hay páginas muy buenas en internet, tienen ustedes ya mi blog donde ustedes pueden consultar y pueden ir a sus fuentes muy padres que siempre han consultado. Además, en el libro de texto, que ya saben cuál es, ahí vienen las definiciones de historia. No es lo mismo la historia que el mito y la leyenda. Para nosotros, hombres del siglo XXI, mujeres del siglo XXI, lo que sabemos bien de cierto, que es un cúmulo de actividades académicas, que la historia sí en efecto es una ciencia. Es una ciencia porque trata de buscar explicaciones consistentes en ubicar al hombre en un contexto histórico. Es decir, el pensamiento histórico, que todos lo tenemos, trata de dar nueva luz de los hechos históricos. Yo soy un hombre del siglo XXI, por lo tanto, con este bagaje cultural del siglo XXI, voy a buscar en otros siglos, sin perder el contexto, es decir, de cómo pensaban en aquella época, para tratar de explicar esa época en su contexto. Por ejemplo, no podemos hablar de lucha de clases en el México prehispánico, pero sí podemos hablar de lucha de clases en el siglo XIX. No podemos hablar de una nación mexicana en el siglo XIV porque no hay una nación mexicana, pero sí podemos decir este término en el siglo XX, siglo XXI, porque México existe desde 1821, que se fue buscando como una nación y se fue encontrando poco a poco. Le costó mucho trabajo, tuvo un montón de tropezones, pero a fin de cuentas lo logró. Para nosotros, entonces, la historia explica, la historia no busca verdades, cada quien tiene una versión de las cosas. Todo puede ser un mero tema histórico, puede ser el fútbol, la política, la comida, la arquitectura, la música. Para ustedes les gustan mucho los grupos de rock, la música este siglo XXI, que hay montones de corrientes. Todas estas corrientes son sujetos para hacer historia. Es decir, si ustedes agarran un tema histórico, ya dije, es el fútbol, la política, los viajes, las vacaciones, las ideas del ocio, todo esto es sujeto de historia. La historiografía francesa, que es de las más interesantes del siglo XX, nos legó varios textos. Por ejemplo, hay una historia de la fealdad, hay una historia del vino, hay una historia de la comida, y en el siglo XX, años 80, sacaron un conjunto de escritores, pensadores, antropólogos, historiadores, politólogos, una obra magna que se llamó Historia de la vida privada. Es un texto que recoge desde la época de los romanos hasta el siglo XX, 1980 y tantos, cómo son las personas en ese espacio privado y también cómo son esas personas en el espacio público. Hay montones de versiones. La historia no busca verdad, la historia no trabaja con dogmas, la historia busca explicaciones y cada quien las va a dar de acuerdo a donde esté situado. Por ejemplo, si ustedes tratan de darle una explicación a su vida, la van a dar con sus coordenadas históricas, dónde viven, qué han leído, cómo piensan, y esto es lo que hace rico la interpretación histórica, porque hay muchas versiones que deben de estar sustentadas con argumentos. Argumentar es algo muy valioso porque es lo que demuestra que realmente pensamos, somos sujetos de pensamiento. Hace rato mencioné que el historiador lo que hace son preguntas, siempre inquiere, va a estar tratando de descubrir, desentrañar algún aspecto del pasado. Esas preguntas bien frecuentes que ustedes se pueden hacer, que cualquiera se lo hace, por eso somos sujetos históricos. Hace rato mencioné que, cuándo, dónde, por qué, dónde es el lugar. El historiador trabaja con coordenadas espacio-tiempo, es decir, dónde fueron los hechos, en qué lugar fueron los hechos, y además para darle realce al pensamiento histórico, a lo que vamos a tratar de interpretar, tenemos que hacer un corte en la historia. Los historiadores siempre han pensado
siempre hemos luchado para que la historia sea reconocida como una ciencia. Las ciencias exactas, por una parte, tienen un método científico, la que es la hipótesis, de ahí la comprobación. En el caso de la historia, su método es bastante particular, porque no podemos traernos a la clase de historia para que nos platicara Napoleón de por qué perdió la batalla de Waterloo. Tampoco podíamos traernos a Moctezuma y Wilhelmina para que nos pudiera explicar cómo fue que ese imperio grande de los mexicas fue perdido. Lo que sí puede hacer la historia, por eso su método, es que en esta cuestión el historiador, cuando se inquiere sobre el pasado, cuando se pregunta sobre ese pasado, lo que va a hacer es tener un cúmulo de preguntas, por ejemplo, qué, cuándo, dónde, por qué. Con esas baterías de preguntas, entonces tiene que armar una metodología. La metodología consiste entonces que se va a hacer igual su hipótesis, que va a tener que demostrar, pero aquí va a echar mano de las fuentes primarias, de las fuentes secundarias, de lo que sucedió en ese tiempo, algunos actores que hayan dejado huella, los textos, los edificios, alguna nota en el periódico, alguna estela, un glifo, todo eso tiene que echar mano el historiador para tener en sus respuestas de las preguntas que se hizo algo que sea cierto. La historia, por lo tanto, no está buscando una verdad. Lo que hace la historia es dar una versión aproximada de ese gran cúmulo que son los hechos históricos. Lo que debe de quedar muy claro de este tema, que es historia para qué o la ciencia histórica, es lo que necesitan ustedes para tener un pensamiento histórico. Ya sé que tienen 15 años, que la historia no les importa para nada, pero la historia, lo que tienen que ustedes que valorar es su importancia para lo que sirve. La historia sirve para ponernos en condiciones de poder hacer una crítica. La historia sirve para echarse un clavado en el pasado. La historia sirve también para ordenar, si es que nos pretendemos eso, nuestros pensamientos. La historia va a servir a sus escasos 15 años para que ustedes indaguen temas que les gusten. Hace rato dije que el fútbol, que los bailes, la música, que todo es sujeto de historia. Claro que sí. Entonces, en estos meses que nos vamos a estar viendo con el tema de la historia, vamos a tratar de que sea un pretexto, como dirían los norteamericanos, de abrir las mentes para no solamente pensar la historia como algo político, algo aburrido, donde van a dar ustedes fechas, datos, conocer a los personajes. No, la historia que les voy a enseñar estos momentos sería una historia problema, donde ustedes van a partir de sus necesidades para echarse un clavado, como ya lo dije varias veces, y buscar los elementos que constituyen el tema que les interesa. La historia nos debe de interesar porque prácticamente narramos historias de todo. Es muy importante porque la historia del mundo no solamente está diseñada en lo grande, sino en lo particular. La vemos reflejada en el cine, en el mercado, en la vida concreta, en el trabajo, en las escuelas. Lo interesante entonces de esta visión que tenemos sobre la historia que queremos llevar para para estos tiempos que vamos a estar juntos, que ustedes van a estar en su casa y que después nos vamos a poder ver ya en el salón de clase, es que la historia, lo que pretendemos como historia, como pensamiento histórico, que nos va a ayudar a entender el comportamiento que tiene el hombre en sociedad. La historia no regaña, la historia trata de comprender, la historia explica. He ahí la importancia de su método. La historia como una ciencia
lo que trata es de explicar cómo fue los egipcios, cómo fue hace ratito que les platicaba de los 9 libros de la historia de Herodoto, cómo puede ser la historia del pan, ese libro que también les recomiendo mucho que se llama Historia de la Fealdad de Humberto Eco. Si ustedes lo van abriendo, van pasando las hojas, podrán comprobar pues, la cantidad de retratos, de pinturas, grabados, de lo que Humberto Eco considera lo feo, que son cuestiones prácticamente estéticas. La estética también es algo muy particular, muy subjetivo, y lo interesante de este texto radica en eso, ¿no? Que él documentó lo que él considera feo. Entonces, la historia del mundo no solamente es la política. Hace ratito dije del cine. Hay montonales de películas que ustedes pueden ver. Ahí la gama es un amplio espectro, desde las infantiles, de aventuras, de muchos balazos, de crímenes, que también hay películas históricas. Y ahora, más que nunca, ustedes podrán comprobar, como están en casa, la cantidad también de series que hay. Eso es historia también, ¿no? La historia de la televisión, la historia de las plataformas que ustedes están ocupando, la historia del internet, cómo nos estamos ahora vinculando de otra manera. Eso también es algo histórico. Recapitulando de esta primera sesión, tienen que hacer 2 actividades. La primera actividad sería que ustedes hagan una definición, leyenda, mito y 3 definiciones de historia. Bien, esa la van a tener que subir al tablón. Las indicaciones van a estar en el tablón. La segunda tarea que también tienen que hacer, de preferencia que sea pues, en su cuaderno, le van sacando una foto y van subiendo las imágenes en el tablón. Va a haber un espacio para eso. Esta segunda tarea consiste en que ustedes hagan 10 hechos históricos por cada edad: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, con su explicación. Ok, son 2 tareas que les van a llevar prácticamente, sería estas 3 sesiones que estamos viendo. Esta primera sesión que estamos haciendo de qué es la historia, entonces son 3 horas. Una pequeña introducción de este video que ustedes están viendo, más las 2 tareas que si les va a llevar algo de tiempo. Entonces ahí ya tenemos las 3 horas de esta semana. Cualquier cosa que ustedes vayan requiriendo, me escriben al tweet para después abrir por vía Zoom una sesión de preguntas y respuestas.